Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 12, la primera parte, la levadura de los fariseos. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial te agradecemos por todas las bondades que tienes para con nosotros al concedernos tu perdón, tu gracia, darnos un día más de vida. Gracias, Señor, por todos los que has hecho por nosotros. Te pedimos en este momento que al abrir tu palabra, tú seas nuestro maestro, nuestro guía, que podamos sacar lecciones importantes para nuestra vida, para nuestra fortaleza, para que tengamos una fe firme en ti. Gracias, Señor, por enviarnos tu Espíritu, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Este capítulo de Lucas está compuesto por una serie de relatos que tienen una serie de sentencias de Cristo pronunciadas en otras ocasiones y presentadas aquí bajo el tema de advertencia a los discípulos. Es un caso de simple contexto lógico. El auditorio, aunque hay una muchedumbre, son los discípulos. Esto hace ver, por un nuevo motivo, que Lucas quiere destacar el fervor creciente del pueblo por él, como se ve en los millares de gentes que pone y que al apretujarse lo hacían para oír al maestro. Pero las advertencias son dadas a los discípulos, aunque con ello continúa el tema también eclesial del discipulado. Al parecer, este discurso sigue inmediatamente después del episodio en la casa del fariseo. Todavía quedaban unos meses antes de que terminara el ministerio terrenal de Jesús. El tema de todo el capítulo 12 de Lucas es la sinceridad y la consagración que deben caracterizar al verdadero seguidor de Jesús, en contraste con la hipocresía de los fariseos. La primera sección trata sobre el tema de la levadura de los fariseos. Leamos los versículos 1 al 3. Mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya sido descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Varios elementos que debemos considerar. Número 1. Lo primero que hace Lucas en este pasaje es mostrar el tremendo impacto que producía la llegada de Jesús a una localidad. Aquí se enfatiza que era una gran multitud que se atropellaban, es decir, como que no cabían en el lugar. En segundo lugar, lo que vamos a destacar en este segundo aspecto es que este pasaje es una enseñanza que primeramente era para los discípulos, pero también tenía el propósito de ser oída por los millares del pueblo. En tercer lugar, esta enseñanza comienza diciendo: guardaos de la levadura de los fariseos, y la define como la hipocresía. Anteriormente Jesús había definido la levadura de los fariseos como la doctrina de ellos mismos. Leamos Mateo capítulo 6, versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, es decir, sus creencias y enseñanzas. La palabra levadura se aplica aquí en primer lugar a su manera de vivir, en la teoría, doctrina, y en la práctica, hipocresía, por precepto y por ejemplo. La influencia de los fariseos apartaba a los hombres de Dios y de la verdad. El hipócrita no es una persona genuina, sino alguien que está representando a un personaje. Es una persona que no es sincera.
En cuarto lugar, Jesús le dice que no hay nada oculto que no sea descubierto. Cristo es el portador de la luz de la verdad. No hay misterio o secreto importante para la salvación que sea escondido u oculto para que los que escuchan atentamente no lo puedan entender. Y esto que los discípulos han llegado a entender, debían propagarlo ampliamente, debían darse una gran divulgación, no debían guardarse silencio. Debía ser proclamado desde las azoteas para que todos los pudieran escuchar. Ahora se destaca la verdad de que nada está oculto a la vista de Dios. Saben, no podemos engañar a Dios. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Dios lo conoce todo y lo sabe todo, y nos ha enseñado su palabra para que la misma sea proclamada a todo pulmón en todas partes de la tierra. La siguiente sección del capítulo 12 de Lucas son los versículos 4 al 7. ¿A quién se debe temer? Por lo menos entendemos que hay dos razones por las que no debemos tener ningún temor. Leamos los versículos 4 y 5. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El poder de un hombre sobre otro se limita a esta vida. Se puede matar el cuerpo, pero no el alma. Dios es el único que tiene poder sobre el alma humana. Por tanto, es absolutamente razonable temer a Dios y no a los hombres. Del reformador escocés John Knox se dijo al depositar su cuerpo en la tumba: aquí yace uno que tuvo tanto temor de Dios que nunca temió a ningún hombre. Los que matan el cuerpo son los perseguidores. En otras palabras, ellos tienen un poder limitado, no pueden ir más allá de lo permitido. Cuando habla del alma, está hablando del ser entero, no de un ente aparte del cuerpo, independientemente de la vida. Dios es el único que puede destruirnos eternamente. El infierno, el término que se usa así aquí, es el mismo que se usa en el Antiguo Testamento para identificar el valle de Hinón, donde los israelitas sacrificaban los niños al dios Moloc. Este valle llegó a ser conocido como el Valle de la Matanza, convirtiéndose en un símbolo del gran día del juicio y del castigo. El infierno en la Biblia es la muerte eterna, la destrucción definitiva de los malos, la retribución final que vendrá sobre todos los impíos. La segunda razón para no tener miedo está en los versículos 6 y 7 de Lucas 12. Dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En el pasaje paralelo que aparece en Mateo capítulo 10, se refiere a los gorrioncillos, que son aves muy pequeñas que pueden parecer insignificantes. El valor comercial es de menos de 1 hora de trabajo. Son animales diminutos de la creación de Dios. Sin embargo, ni siquiera a ellos se le cae una pluma sin que Dios lo sepa. Es más, aún nosotros tenemos cabello, pero no sabemos cuánto cabello tenemos. Pero Dios sí lo sabe. Para Dios nosotros somos de valor y nada pasará sin que Dios lo sepa. Por tanto, no debemos temer a nada, porque Dios está con nosotros. Somos su más precioso tesoro. Elena de White dice: ni siquiera un gorrión cae al suelo sin que lo note el Padre. El odio de Satanás contra Dios le induce a odiar todo objeto del cuidado del Salvador.
trata de arruinar la obra de Dios y se deleita en destruir aún a los animales. Es únicamente por el cuidado protector de Dios como los pájaros son conservados para alegrarnos con sus cantos de gozo. Pero Él no se olvida ni aún de los pájaros. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto lo encontramos en El Deseado de todas las gentes, página 323. Siguiendo con nuestro estudio de Lucas capítulo 12, llegamos a la sección de los versículos 8 al 12. El que me confiesa delante de los hombres. Este pasaje trata de 3 temas diferentes. Leamos los versículos 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confiesa delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. El sentido de unidad con Cristo nos lleva a considerar que cuando lo confesamos a Él, nuestra confesión de fe en Él llevará mucho fruto. Los que testifican de Cristo entre los hombres son aquellos en favor de quienes Jesús puede dar testimonio ante el Padre. Jesús ahora es nuestro testigo, nuestro embajador ante el Padre, así como nosotros hemos de ser sus testigos y embajadores ante los hombres. Pero negarnos a testificar de Él demuestra que no estamos en sintonía con el cielo. Ellen G. White nos explica: el que quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo en sí. No puede comunicar lo que no recibió. Los discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas, podían repetir las palabras de Cristo mismo, pero a menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no le estaban confesando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo le negaría, cualquiera que fuese la profesión de fe. Los hombres pueden negar a Cristo calumniando, hablando insensatamente y profiriendo palabras falsas o hirientes. Pueden negarse rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras, declaran que Cristo no está en ellos, y cualquiera que me negase delante de los hombres, dice él, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Libro El Deseado de todas las gentes, página 324. El segundo tema que trata este pasaje es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Leamos el versículo 10. Todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Aquí se nos presenta lo que es el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, es técnicamente posible que una persona hable en contra de Cristo y después ser perdonado. Pero eso no lo hace una persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo, porque si lo hiciera, entonces estaría rechazando la obra del Espíritu Santo. Y el resultado es una conciencia endurecida que no puede responder más a la obra del Espíritu Santo, que conduce a la gente al arrepentimiento y la confesión de pecados. La blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, consiste con la resistencia progresiva a la verdad y culmina en una decisión final e irrevocable en contra de ella. Ellen G. White explica: al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. Libro El Deseado de todas las gentes, página 292. Al rechazar el testimonio del Espíritu Santo, pues no hay otro testimonio que compartir,
Por eso cometen el error más grande de sus vidas. El pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado de ignorancia, sino de hostilidad voluntaria e inconmovible hacia Cristo, la cual fue ejemplificada por los fariseos, donde atribuyeron a Satanás la obra de Cristo. El tercer tema que trata esta sección es que no debemos temer de enfrentar los tribunales por nuestra fe. Versículos 11 y 12. Cuando os traigan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. La palabra griega merimnao, preocuparse o afanarse. Cristo no disculpa aquí el descuido y la despreocupación de parte de los creyentes cristianos en lo que concierne al estudio de las Escrituras, porque el cristiano debe estar siempre preparado para presentar defensa de la fe que profesa. Hemos de servir fielmente a Dios día tras día, sin preocuparnos por el día de mañana. Hemos de confiar en Dios, quien nos dará la gracia necesaria para hacer frente a los problemas que surjan, pero al mismo tiempo hemos de estudiar con todo esmero la voluntad revelada por Dios a fin de estar preparados para afrontar cualquier situación que se presente. Un cristiano no hablará sobre su sentir, sobre lo que piensa, sino que presentará la palabra de Dios, hablará bajo la inspiración del Espíritu Santo. Somos embajadores de Cristo y nuestro hablar representa al Señor. Elena de White explica: debían proclamarse las verdades que Él les había confiado y se verían en conflicto con los gobernantes de este mundo. Por causa de Él, habían de ser llevados ante tribunales y ante magistrados y reyes. Él les había asegurado que habían de recibir tal sabiduría que ninguno los podría contradecir. Sus propias palabras, que conmovían los corazones de la multitud y confundían a sus astutos adversarios, testificaban del poder de aquel espíritu que Él había prometido a sus seguidores. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 198. Así que no debemos temer, absolutamente, porque el Señor acompaña a sus hijos. La siguiente sección del capítulo 12 de Lucas son los versículos 13 al 21, la parábola del rico insensato. Leamos los versículos 13 y 14. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Esta narración revela las diversas reacciones humanas que se presentan al ver las enseñanzas y la autoridad con que Jesús hablaba. Este hombre, en vez de pensar y asimilar estas enseñanzas del Maestro, pensó en cómo lograr alguna ventaja económica. En su disputa con su hermano por la herencia, si Jesús hablara con autoridad, entonces obtendría lo que quería. Ahora, ambos hermanos eran codiciosos. Si no hubiera sido así, difícilmente hubieran estado peleando por la herencia. Según la ley mosaica acerca de las herencias, el hermano mayor recibía 2 porciones de los bienes de su padre, mientras que cada uno de los otros hermanos recibía solo una porción. En este caso, quizá fue el hermano menor quien recurrió a Jesús, objetando que su hermano mayor recibiera la doble porción que la ley le asignaba. La respuesta de Jesús demuestra que no iba a permitir ser distraído de su misión. El comentario bíblico adventista registra: el reino que Jesús había venido a proclamar no era el de este mundo. Él nunca comisionó a sus discípulos que fueran autores de un cambio social, por muy importante que éste pudiera ser, ni tampoco en ningún momento intentó decidir judicialmente entre los hombres. Jesús, como los profetas de antaño, expuso claramente los principios que deben gobernar las relaciones de cada uno con su prójimo, pero dejó la administración de la justicia civil exclusivamente a las autoridades civiles debidamente constituidas.
en ningún caso se apartó de esta regla y quienes hablan en su nombre deberían seguir su ejemplo en este sentido y también en otros. Nuestro trabajo consiste en ayudar a las personas donde están a experimentar la gracia de la salvación, del perdón y la restauración. No estamos para obrar como jueces entre los hombres. Entonces el Señor nos da una lección importante, versículo 15, y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia viene del griego pleonexia. La avaricia puede definirse como un deseo desmedido por las cosas materiales, especialmente de las que pertenecen a otro. El hombre que se dirigió a Cristo no necesitaba más riquezas. Lo que necesitaba era que la avaricia le fuera quitada de su corazón para que las riquezas no le preocuparan tanto. Sin avaricia en su corazón, no habría ninguna disputa que arreglar. Jesús fue, como siempre, a la raíz de la dificultad y propuso una solución que impediría que se levantaran problemas similares en lo futuro. No presentaba remedios pasajeros como los que propone hoy el evangelio social. Lo que más necesitan los hombres no es un sueldo mejor o mayores ganancias. Necesitan es un cambio de corazón y de pensamiento que los conduzca a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que sientan plena confianza de que las cosas indispensables para la vida les serían añadidas. El materialismo se encuentra en la raíz de muchos de los mayores problemas del mundo actual, y este amor a las ganancias guían a muchas personas para abusar del prójimo y generar muchos conflictos en el mundo. La avaricia es la causa de muchos de los problemas insolubles del mundo. Dios pide a todos los que quieren amarle y servirle que consideren las cosas materiales de la vida en su verdadera perspectiva y que las subordinen a las cosas del valor eterno. La mayoría piensa que a medida que aumentan las riquezas, aumenta la felicidad, pero no necesariamente es así. La felicidad no depende de las cosas que se posee, sino de la manera de pensar y de lo que siente en el corazón. Salomón dice que el deseo de satisfacer los anhelos del corazón humano es vanidad. Eclesiastés 2:11 dice: miré luego todas las obras de mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas, y aquí que todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. La vida del hombre, su felicidad y salvación no se pueden medir por la cantidad de dinero que puede ostentar o tener en el banco. Para reforzar esta enseñanza, Jesús cuenta una parábola que aparece en los versículos 16 al 21 de Lucas 12. Dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y le dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús con esta parábola quiere ilustrar el principio enunciado más adelante. Las cosas materiales no son lo más importante de la vida, y bien podría titularse La locura de una vida consagrada a adquirir riquezas. Lo primero que debemos reconocer es que la heredad o los campos de cultivo de un hombre le produjo mucho. Debemos recordar ese proceso. El hombre sepulta la semilla en la tierra y la cuida de la mejor forma posible, pero Dios es quien hace crecer la semilla. El hombre puede favorecer el proceso del crecimiento, pero es Dios quien le da. Él envía la luz del sol y la lluvia y bendice los esfuerzos del hombre dando tiempos fructíferos.
Sin embargo, el hombre siempre se ha inclinado a atribuirse el mérito de lo que Dios le ha concedido, diciendo en su corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Este es un engaño fatal. El hombre de la parábola, después de pensar en su corazón, llegó a una conclusión lógica. Sacando a Dios de la fórmula, dijo: mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma. Todos sus pensamientos giraban sobre sí mismo. Evidentemente no comprendía que a Jehová presta el que da al pobre. Se olvida de dar crédito a Dios y de ser solidario con los menos afortunados. Ahora solo piensa, como lo hizo el hijo pródigo, pasará su vida divirtiéndose y disfrutando del parabién recibido. Pero entonces interviene el Dios eterno y la evaluación de tal hombre es: necio. Solo lo que hizo en su vida fue acumular riquezas materiales que pasan, pero no acumuló riquezas espirituales. Elena de White hace el siguiente comentario: por medio de la parábola del hombre rico, Cristo demostró la necedad de aquellos que hacen del mundo toda su ambición. Este hombre lo había recibido todo de Dios. El sol había brillado sobre sus propiedades porque sus rayos caen sobre el justo y el injusto. Las lluvias del cielo descienden sobre el malo y el bueno. El Señor había hecho prosperar la vegetación y producir abundantemente los campos. El hombre rico estaba perplejo porque no sabía qué hacer con sus productos. Sus graneros estaban llenos hasta rebosar y no tenía lugar en qué poner el excedente de su cosecha. No pensó en Dios, de quien proceden todas las bondades. No se da cuenta de que Dios le había hecho administrador de sus bienes para que ayudase a los necesitados. Se le ofrecía una bendita oportunidad de ser dispensador de Dios, pero solo pensó en procurar su propia comodidad. Palabras de vida del Gran Maestro, página 201. En el momento de rendir cuentas al Señor, el saldo está en contra. Sus campos y todo lo que trabajó para acumular riquezas no sirven para garantizar la vida eterna. Y además, las personas deben entender que a la hora de morir, las riquezas no pueden hacer nada para evitarlo. Solo la verdadera paz se experimenta cuando se cumple la voluntad de Dios, cuando el hombre cumple su misión, cuando usa los dones que Dios le da para bendecir a otros. Sigue diciendo Elena de White: vivir para sí es perecer. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo, separa al alma de la vida. El espíritu de Satanás es conseguir atraer hacia sí. El espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para el bien de los demás. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Palabras de vida del Gran Maestro, página 203. El Señor nos llama a poner en orden las cosas, nos invita a trabajar por las cosas eternas. La ansiedad por las cosas de este mundo no es algo que debe estar en la vida de un verdadero creyente en el Señor. Dios guía nuestro camino y los dones que Él nos da es para ponerlos a su servicio y no para nuestro uso egoísta. Apreciado amigo y hermano, este capítulo nos ha enseñado sobre la sinceridad de la vida de un creyente, de aquella persona que ha aceptado a Cristo en su corazón. No es un hipócrita, no es un egoísta, no es avaro y no tiene temor, porque sabe que el Señor está a su lado. Su vida es completamente diferente a las tendencias de este mundo. Su vida está centrada en Cristo, en su amor y en su bondad, y por lo tanto refleja esa misma bondad hacia su prójimo. Que hoy el Señor te conceda múltiples bendiciones. Es mi oración por ti. Amén.